Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con el doctor Luis Roberto Piñero. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia vía Skype desde la distancia. Les habla Adriana Gutiérrez Colón, les habla y el compañero Andrés González Verdecía que está al otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué es la que hay? Todo bajo control. Siempre me regañas porque nunca digo mi nombre, siempre se me olvida. Tienes que hacerlo, ahí después yo pongo los nombrecitos para que salgan los dos. Es que me creo que todo el mundo nos conoce. A lo mejor si están escuchando el programa, pues hay una alta probabilidad de que sí. ¿Qué hay? ¿Cómo estás, Andrés? Pues, mano, otro día más. ¿Tú sabes qué día es este de la cuarentena o no? En términos de número. No, es la tercera semana, ¿no? Estamos en la tercera semana, debe ser, qué sé yo, como el día 19, algo así, más 2, cuidado, no sé. 18, no sé. Una cosa así, sí. Esto está nítido porque el que lo está viendo ahora, pues, qué diablo, está con nosotros, lo entiende, pero... Da igual. Pues da igual, pero imagínate que el que está escuchando esto, qué sé yo, a lo mejor hay alguien escuchándolo 5 años después y dicen, diablo, esa gente estaba a lo loco allí. Pues sí, en el programa de hoy, ¿de qué vamos a hablar en el programa de hoy? ¿De qué tú crees que vamos a hablar en el programa de hoy? Del COVID-19, obviamente, pero antes de hablar del COVID-19, de la pandemia, de qué está pasando en Puerto Rico, de los escándalos de salud, porque como si fuera poco, atravesar por una emergencia de salud y una pandemia mundial, también en Puerto Rico no dejan de aparecer casos de chanchullo, nebuleo, en la agencia, me parece, o una de las agencias, si no la más importante en este preciso momento, el Departamento de Salud. Parece mentira, yo creo que no nos sorprende mucho como país, es lo que hemos estado viendo durante los últimos años, pero no nos deja de indignar, de molestar, tenemos que estar al tanto de lo que está pasando en salud en el gobierno. Para eso tenemos al doctor Luis Roberto Piñero, pediatra de profesión, candidato a la comisaría residente por el Partido Independentista Puertorriqueño, entre otras cosas. Pero antes de hablar sobre el COVID, sobre lo que está pasando en salud, sobre los chismes y demás, hay otras cosas que han estado pasando muy importantes en el país también, ¿verdad, Andrés? Sí, y nos referimos a lo que al plan fiscal de la UPR en las reuniones de la Junta de Gobierno, y esto lo mencionamos también un poco por encima en el pasado programa con el doctor Edwin Irizarry Mora, que nos habló de lo que estaba pasando con el sistema de retiro de la UPR, los cambios que se estaban proponiendo. Pero luego de ese programa, no sé si quieres añadir antes algo, Andrés, interrumpirme. Sí, bueno, sí, primero dos cositas. Uno, en el programa anterior mencionamos sobre el PDLAC 2428, hablamos de un proyecto que dijimos incorrectamente que se había convertido en ley, y ese proyecto desde hace unas cuantas semanas pretendía crear una licencia especial limitada, como de 5 días en la empresa privada. Esto se aprobó incluso antes del toque de queda, pero la espera por la firma de la gobernadora en un proyecto del PNP de Quiquito Meléndez no se ha firmado todavía, y con toda probabilidad no se va a firmar. Fue mi equivocación. En el pasado programa dije que estaba la firma porque me confundí con otro, pero no se ha firmado. Sí. Y de hecho también mencionamos que había mucha controversia en cuanto a las guías emitidas por el Departamento del Trabajo Federal sobre la ley que sí aprobaron ellos para una licencia, y hay mucha controversia. La secretaria del Trabajo aquí ya se expresó porque bajo esas interpretaciones que emitieron los federales, ciertamente no ¿verdad? Limitaría muchísimo la elegibilidad en Puerto Rico y en general, sin necesidad de entrar en detalle. Básicamente de verdad que es bien porquería, porque no es que le da una licencia a todo aquel que no esté trabajando por el COVID. O sea, no obliga a un patrono a mantener operaciones, por ejemplo, operar en unos contextos bien limitados, y es, ¿verdad? Básicamente aquel patrono que quiera abrir, pero que por unas razones así bien limitadas, entonces el empleado no puede ir, pues ahí entra en juego. Pero sí, ya hasta el propio gobierno está reconociendo que bajo esa interpretación de la propia agencia federal hay muchos problemas. Así que nada,
Y el otro asunto es que oficialmente sobrepasamos los 20,000 likes en nuestra página de Facebook. Le voy a poner un aplauso. Yo no los escucho. Llegamos. Sí, en nada. En menos de 3 años. Menos de 3 años. Y que cuando empezamos esta pandemia, el primer episodio aquel con Amnistía Internacional, hace 3, 4 episodios ya, ¿sabes? Nos faltaban bastante. Así que en esta cuarentena, ciertamente, ¿verdad? La gente nos está escuchando. Yo sé que la gente está buscando qué hacer dentro de sus hogares. Y por eso en la medida en que nosotros podamos, ¿verdad? Nosotros también estamos trabajando de forma remota, estamos bregando con cosas de nuestras familias y todo lo demás. Pero si podemos hacer uno que otro programa adicional por semana, como esta semana, pues lo haremos para mantenernos un poquito informados. Así que nada. Así que gracias a toda la gente que nos sigue y nos apoya, de verdad que se agradece mucho. La gente que nos escribe, que nos escucha, aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos también, siempre le mandamos un saludo bien cariñoso a toda esa gente en la diáspora. ¿Gustaron los lives? Yo creo que en los últimos 2 programas que hicimos en vivo y casi sin mucha promo, había mucha gente conectada y se han escuchado, se han visto un montón en las redes. Sí, debemos hacer más lives ahora, aprovechar esto. Pues como estaba diciendo antes, Andrés, que mencionamos en el programa con Edwin la situación del sistema de retiro, el lunes pasado nosotros hicimos el programa con Edwin Irizarry Mora. Eso fue el lunes 30 de marzo, ¿no? Uh-huh. En ese programa que fue el live con el doctor Edwin Irizarry Mora, ya se estaba hablando de unas reuniones que estaba teniendo la Junta de Gobierno de la UPR para evaluar su nueva propuesta, ¿no? La nueva versión del plan fiscal de la UPR. El lunes mientras nosotros estábamos grabando, me parece que ellos iban a reunir para ver si se aprobaba o no esa nueva versión del plan fiscal. Algunas de las cosas que dijimos en el programa con Edwin Irizarry Mora y algunos de los cambios que se están proponiendo en esta nueva versión del plan fiscal de la UPR, se encuentra la congelación del plan de retiro de beneficios definidos, que lo mencionamos en el programa anterior, el aumento de la edad para jubilarse a 65 años, me parece que de 58, que son al presente, de 58 años a 65 años, y la implantación de un plan de contribución definida. Eso se aprobó en esta reunión de la Junta de Gobierno. Lo que pasa, entre otros cambios que vamos a hablar ya mismo, que es lo que está pasando con los aumentos de matrícula de las escuelas laboratorio, ¿verdad? Uh-huh. Y tú me corriges, Andrés, si me estoy equivocando en alguna parte aquí. Sí, el problema es que me parece que se aprobó esta parte de las enmiendas a los aumentos de matrícula de las escuelas laboratorios, que podemos entrar más en detalle ahora. Esa parte se aprobó, me parece lo que está pendiente es la parte de la versión de este nuevo plan fiscal que tiene que ver con el sistema de retiro de la UPR. Así es, y todo esto debido a que en la Asamblea Legislativa hay una resolución conjunta de la Cámara 655, una medida que pretende impedir que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico realice estos cambios al sistema de retiro. ¿Verdad? Eso era lo que había adelantado Edwin Irizarry Mora, que se rumoraba que podía suceder. Entonces, ¿qué sucede? Pues mira, sobre este asunto, primero sobre lo de los planes de retiro, mano, a mí me parece descabellado cada vez que la Junta de Control Fiscal, el gobierno o alguien se trata de meter con los planes, ¿verdad?, de los jubilados, con los planes de pensión. De verdad que es algo para mí durísimo, porque imagínate, tú estás 30 años... Y con la UPR también. Claro, ¿verdad? Pero tú estás 30 años de tu vida trabajando y cuando o más, y cuando te retiras, entonces que te vengan a disminuir tu compensación a lo que tú tienes derecho o algo, de verdad que es criminal. Pero además de eso, una particularidad de este asunto es que este es quizás de los pocos sistemas de retiro, el de la UPR, no como el de los empleados generales o cualesquiera otro, que es solvente. Y en cada vista pública, porque esto se ha estado discutiendo en vista pública, se ha demostrado por las personas que saben que el sistema está bien, seguramente haya cosas que mejorar, pero no está como los otros sistemas. Entonces, han buscado hacer de todo con él, fundirlo, cambiarlo, ¿verdad? Como el verbo que utilizó Edwin, trastear con él. Y eso me parece una cosa súper triste, pero a raíz y porque estamos probablemente en año electoral, no lo sé,
el gobierno se montó en el caballito para tratar de impedir esto, y ellos dijeron, la Junta de Gobierno, recuerden que la Junta de Gobierno, conforme a la ley universitaria, pues es ahora la entidad que regula, ¿verdad?, que toma las decisiones a nivel central. Antes, muy recientemente era la Junta de Síndicos, ahora es la Junta de Gobierno, same shit. Y entonces decidieron, pues, postergar un poco esa determinación. Pero aún así, sí tomaron súbitamente en esa reunión se determinó establecer unos aumentos de matrícula. Se habla de una cuota de admisión de $500 y una mensualidad de $300, la que elevaría la cuota de matrícula anual a $3,500. ¿Verdad? Recuerden que estamos hablando de la UHS, de escuelas laboratorio, de instituciones que es una escuela pública. Entonces entra en juego en Puerto Rico a nivel constitucional, pues hay un derecho a la educación a nivel primario, ¿verdad?, y secundario. Yo quisiera que fuera a nivel universitario también, pero pues, digamos que no está escrito en piedra. No hay una obligación de ofrecer una educación universitaria gratuita, ¿verdad? O eso lo podemos discutir, pero no está así reconocido tal cual en blanco y negro, pero sí a nivel primario y secundario, ¿no? Así que cabe preguntarse si este tipo de medidas, si son constitucionales por un lado, y además si son buena política pública. Para nosotros, por supuesto que no. Yo creo que la educación no debería, la escuela privada, ¿verdad?, es una necesidad y no debería ni privatizarse, pública, y no debería ni privatizarse ni poner trabas al acceso a las personas ¿verdad?, con menos recursos económicos, claro, que son las que se van a ver afectados por estas alzas en la matrícula. Y yo creo que también algo bien importante de todo este proceso y cómo se ha dado es que la comunicación de la Junta de Gobierno, que ya yo creo que ha emitido algunos comunicados de prensa o algunas expresiones a través de las redes sociales y otros medios, ha dicho que estas consideraciones, ¿verdad?, y estos cambios en los aumentos de matrícula de las escuelas laboratorios se hicieron con consenso, y una vez este tipo de medidas se había hablado con la comunidad, con los estudiantes, con los maestros, con la comunidad universitaria, pero las personas de la comunidad universitaria, ¿verdad?, o estudiantes, maestros de las escuelas laboratorios dicen que no, que eso no fue así, que todo este aumento se dio sin su participación, igual que lo que ha estado pasando con los cambios en el sistema de retiro, ¿verdad? Así que yo creo que es bien importante seguir estando pendiente y denunciar que todos estos tipos de medidas que afectan tanto a la comunidad universitaria, a los maestros, a estudiantes, se estén llevando a cabo o tomando en situaciones como estas, que son situaciones de emergencia, donde la gente está aislada en sus casas, en medio de una pandemia internacional, se tomen decisiones tan importantes, que se diga que se está considerando la opinión de las personas que se van a afectar con estas medidas, y cuando, ¿verdad?, eso no es cierto y no se está dando con un proceso participativo como se deben dar estos procesos que afectan tanto a la UPR, a la educación en general en nuestro país. Así que volvemos a ver cómo todo este tipo de medidas se dan medio a espaldas de la sociedad, ¿no? Y en medio de las comunidades que más se afectan. Y en medio de una fucking pandemia de niveles históricos, es de loco. Claro, nosotros, claro, ahí en las redes hay un comunicado de prensa de la Junta de Gobierno, yo lo leí, y gente, noten que también le echan los mochos a la Junta de Control Fiscal, porque ellos básicamente están diciendo, y con razón, que los recortes en el presupuesto de la universidad, o sea, que se están montando como siempre, y entonces utilizan unos parámetros que ellos pretenden como para justificar esas medidas de que no, porque tanta cantidad de las familias, de la matrícula, ganan tanto. Tienen ingresos de tanto. Y los ingresos ni que fueran ingresos de 100,000 pesos, 30,000 pesos. Y una cosa que tú dices, pero esta gente está a lo loco, yo no sé en qué país viven. Entonces volvemos a lo mismo, podríamos tener programas que ni votándolos sobre la educación pública, cuánto hay que pagar, cuánto no. Entonces te dicen que anuncian fondos de becas para ayudar a quien lo necesite, pero ¿por qué seguir encareciendo el costo del acceso a la educación? Para después tratar de poner parchos que serán discrecionales y que serán trabas. ¿Por qué? ¿Y cuál es el problema con que el gobierno
invierta o costee la educación pública. ¿Sabes? ¿Cuál es el problema? A mí me parece nefasto. Entonces, este modelo de la UPI, que la UHS, y para colmo, para mí la UHS, escuela pública, laica, en español puertorriqueña, de calidad, ¿sabes? A ese nivel hay que protegerla, ¿no? Y me parece que eso no es lo que están haciendo. No se consultó a la gente tampoco. Y el timing está terrible. Así que la UHS también se utiliza, cuando se aprobó el asunto de las escuelas charter, se utiliza, ¿verdad? La gente que favorecía la charter decía, mira, es que la UHS es como es una charter en la práctica, y mira qué bien le ha ido. Así que, ¿cuál es el problema? Pues mira, tremendo ejemplo ahora que estamos viendo cómo se encarece el acceso a esa escuela, y si ese es el camino y eso va a ser paulatino, pues me parece que es extremadamente problemático. Y trayendo un modelo que no es lo mismo, pero es lo mismo, ¿verdad? La APP, y cómo muchas veces se celebra con bombos y platillos la pseudo privatización de calles, de puentes como el Toro Moscoso, y vemos cómo mes a mes, y año tras año se sigue aumentando y se dificulta el acceso a esa infraestructura. Pues miren, ahí tienen. Y nada, está terrible. Sí, yo creo que hay que estar pendiente a los cambios del sistema de retiro. Habrá que estar pendiente a si se aprueba o no la resolución conjunta, que ya se aprobó, perdóname, en ambos cuerpos, en la Cámara y en el Senado, pero que está esperando por la firma de la gobernadora, si no me equivoco. Y entonces la Junta de Gobierno de la UPR lo que hizo fue esta parte de los cambios del sistema de retiro, pues la puso como en pausa, en espera de que la gobernadora firme o no esta resolución conjunta, que lo que hace es rechazar las medidas propuestas por la Junta de Gobierno. Así que estaremos bien pendientes de lo que suceda. Igual al rechazo del aumento de la matrícula de las escuelas laboratorios, yo creo que me parece que la comunidad de la UHS y de las escuelas laboratorios, no sé, como que le tienen mucho cariño a su escuela, y yo no creo que, ¿verdad?, que vayan a aceptar esos aumentos en matrícula de una forma tan fácil, ni ellos ni el resto del país. Así que estaremos dando esa lucha también. Que así sea. Yo hablé con la presidenta del Consejo de Estudiantes de la UHS, no es frívolo pensar que ciertos grupos puedan plantear que esto sea inconstitucional, o de alguna manera. Yo no puedo llegar a esa conclusión ahora, pero el punto es que, o sea, si es una escuela pública, a cuenta de que tú estás cobrando, ¿verdad? Y la estás de cierta forma privatizando de esta forma. Merece una evaluación a ese plan de una forma más rigurosa, ¿no? Claro que sí, sobre todo. Tomarlo tanto a la ligera. Claro, sobre todo si de ordinario en las escuelas públicas no se paga, y es lógico que no se pague, pues este tipo de aumento pues ciertamente puede ser cuestionable legalmente. Bueno, así que ya yo creo que tocamos esos dos temas. Para nosotros era muy importante, ¿verdad? Queríamos hacer este programa para hablar de ello. Yo creo que vamos a la segunda parte, o ¿qué hacemos, Andrés? No, vamos allá. Bueno, como anticipamos antes en el programa, el tema principal de este programa, o parte, ¿verdad?, la segunda parte, vamos a estar hablando sobre qué más, sino sobre el COVID-19 y lo que está pasando en Puerto Rico, ya entrando en esta tercera semana de aislamiento, de distanciamiento social. El lunes pasado, Andrés y yo tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Edwin Irizarry Mora para hablar más sobre el impacto económico que ha dejado toda esta emergencia y esta pandemia tanto en Puerto Rico, en Estados Unidos, como a nivel internacional. Pero hoy entendíamos que es importante y es oportuno hablar sobre el COVID-19 desde un aspecto más salubrista, y para ello, como deben saber, tenemos de invitado al doctor Luis Roberto Piñero, quien es pediatra de profesión desde hace muchos años y quien también es el candidato a la comisaría residente por el Partido Independentista Puertorriqueño. Bienvenido a Radio Independencia. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, jueves 2 de abril, para la gente que nos escucha. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a Radio Independencia. Saludos, y ¿cómo estás, doctor? Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, de esta oportunidad de estar en Radio Independencia, y también un saludo a todos los que nos escuchan y nos van a estar viendo eventualmente. Así es que es una invitación que se considera
muy afortunada y muy alegre de poder estar participando de este programa que ha sido tan exitoso y que verdaderamente ha calado en un sector importante de nuestra sociedad y está llevando un mensaje correcto para que nos instruyamos en otras ocasiones sobre aspectos políticos e históricos, y en esta ocasión con mi intervención pues en el aspecto salubrista que nos está tocando no solo a Puerto Rico sino al mundo entero. Pues no dijimos algo, yo creo que peculiar, que es el apodo del doctor. Ese apodo se puede decir, ¿verdad? Eso no es algo... Sí, no hay ningún problema. A mí, pues desde prácticamente la escuela intermedia y superior, por unas coincidencias de apellidos en unos compañeros, donde teníamos pues nombres peculiares y frutosos, a mí me tocó ser Piña. Ya que soy piñero, pues yo era Piña. Otros tenían unos apellidos también frutosos y que cada uno éramos, y como quien dice, jangueábamos juntos, así que nos llamaban de esa misma manera. ¿Y cuáles eran los otros? ¿Cuáles eran los otros frutosos? Porque Piña me lo imagino, pero... Sí, había otro que apodamos Pasa, y otro pues por la manera en que comenzaba su nombre, pues también Yerba, así que habían distintos apodos. Que recuerda que en esa época de escuela superior los jóvenes son muy creativos, y todo el mundo pues le ponen un apodo. Yo pues continué estudios universitarios. Dentro de la universidad tuve compañeros que estuvieron conmigo desde high school, así que ellos seguían llamándome de esa manera. Eso se regó. Llegué a la escuela de medicina y una persona, casualmente dentro de la escuela de medicina, conocía a otra persona, únicos, y en un momento dado, cuando estamos presentándonos, me pregunta, ¿tú conoces a fulanita? Y yo, sí, claro que sí, somos amigos de hace muchos años, ¿y cómo es que ella te reconoce? Y le tuve que decir, y desde ese entonces también la escuela de medicina corrió ese apodo. Así que es una larga trayectoria. ¿Qué te puedo decir? No, y vamos a fingir que al que le decían Yerba era por el apellido. Sí, sí, por el apellido, tengo que hacer toda la salvedad. Así que no es por ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Eventualmente se fue cayendo en desuso por razones obvias más adelante. Está bueno. Pero el mío se ha quedado y sin ningún problema. Así que estamos para esto. Bueno, yo no sé si podemos empezar hablando sobre... En Puerto Rico ya estamos en la tercera semana de distanciamiento social, pero ya estamos, me parece que en la cuarta semana de la primera sospecha de caso positivo que hubo en la isla. No sé, nos gustaría primero empezar, quizás saber cómo es cómo es tu experiencia como pediatra trabajando en momentos como estos, cómo ha cambiado la situación, pero más para que nos digas ¿cuál es el estatus actual de Puerto Rico? ¿En qué estado Puerto Rico se encuentra atendiendo esta situación de pandemia? Ok, bueno, es una pregunta compleja, ¿verdad? Primero quiero tocar el aspecto de la experiencia y la historia. Yo llevo ya ejerciendo la pediatría por 20 años. Eso no cuenta la residencia, que son 3 años que uno solamente está trabajando con niños. Y la verdad es que en cuanto a experiencia que uno pueda tener, no hay nada igual a lo que estamos viviendo en este momento. Hay que ser honestos en ese aspecto. Sí podemos plantear de que a través de todos estos años he trabajado arduamente en distintas áreas de Puerto Rico. Yo creo que no hay una sola región en Puerto Rico donde yo no haya ejercido la profesión de medicina y específicamente pediatría. Y a través de esos años, pues, hemos tenido huracanes. Durante la época de los huracanes, los programas en los distintos hospitales se arreglan de tal manera que se pueda continuar dando los servicios. Tan cercano como el huracán María, yo tuve que pasar todas esas noches dentro del hospital, y por razones de logística, yo tengo 4 hijos, en ese momento 3 de ellos estaban conmigo, el mayor estaba fuera estudiando en ese semestre, y pues por razones de logística, decía yo, me los tuve que llevar al hospital. Así que estuvimos todos acuartelados allí, brindando los servicios. Pues trabajo en un lugar donde nunca se detuvieron los servicios durante la época de María, siempre estuvimos abiertos, hicimos los ajustes. Ya en los años anteriores también, durante la residencia, habíamos tenido la experiencia del huracán Georges,
que había golpeado muy fuerte en aquel momento al Hospital Municipal de San Juan, porque había unas secciones dentro del hospital pues que se evidenciaron su falta de mantenimiento y su deterioro a través de los años, cosa que puede ocurrir, pero que hay que darle mantenimiento. Así que esas son las experiencias previas. También hemos trabajado en las ocasiones anteriores donde hemos tenido los brotes de influenza y estuvimos muy listos cuando teníamos la amenaza del ébola. Hay una foto que corre por las redes donde este servidor fue el que le tocó hacer el simulacro de ébola y llegó a salir en los periódicos y en prensa televisiva cuando hicimos todas las gestiones. Hubo una inversión económica de parte de muchos hospitales en Puerto Rico, el nuestro no se quedó atrás, y a mí me tocó hacer ese simulacro. Fuera de eso, y teniendo la experiencia y el conocimiento para manejar casos y organizar cómo se van a mover los pacientes, tanto hospitalizados como sala de emergencia, la verdad es que Puerto Rico nunca ha tenido una experiencia como la que estamos viviendo ahora y como lo que vamos a empezar a tener próximamente. Desde hacía mucho tiempo, en los programas de un noticiero, los domingos, donde yo estaba teniendo la oportunidad de participar en un panel, yo había estado reclamándole al ahora exsecretario de Salud que esto era importante y que se tenía que trabajar. Inclusive en un momento dado le exigí la renuncia ante la falta de compromiso y preocupación que tenía con un plan real para atacar esto que el mundo de la ciencia sabía que ya venía y que era cuestión de tiempo. Lamentablemente la historia ya la sabemos todos. Esa persona ya no está en el Departamento de Salud por las razones que todos conocemos y que eran obvias y que más bien estaba atrasado. La realidad es que aun cuando dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, Puerto Rico se da golpes de pecho de tener unas medidas restrictivas o se da la palmadita en la espalda de que se hicieron las cosas a tiempo, la verdad es que no. La verdad es que todo el mundo actuó muy tarde en Puerto Rico, a pesar de que en la comunidad profesional, académica, se decía que había que empezar a hacer las cosas, empezamos tarde. Y ya debíamos haber conocido cómo se iba a comportar lo que estamos viendo por las experiencias de otros lugares, tanto en China primeramente, luego en Italia como en España. Al día de hoy, si podemos tomar como punto de referencia el 13 de marzo, ese momento donde empezamos a cuantificar los casos, al día de hoy tenemos apenas 316 casos positivos y en espera de 1.600 casos negativos. Es decir, son muy pocos pruebas los que se han hecho en Puerto Rico. Y Piña, ¿por qué? Perdón, hemos escuchado del Departamento de Salud, ahorita te vamos a preguntar, ¿verdad?, de forma más precisa sobre todo el cambia que ha habido en el Departamento de Salud y algunas de las alegaciones serias de actos pues, de corrupción. Pero, ¿por qué es que se están tardando tanto estas pruebas? Mira, hay dos factores, por eso yo siempre reclamaba al exsecretario que lo más importante no era su conocimiento en cuanto a la materia que él trabaja, que sí la tiene, sino el hecho de poder comunicar las cosas. Y en eso ha fallado el gobierno y continúa al día de hoy fallando. Al principio nos decían que el gobierno tenía 50 pruebas para realizar al día. Eso es una estadística que no me la invento yo, eso es una estadística que proveía el mismo gobierno. Pues si usted tiene 50 pruebas, y eso es la limitación que tiene, por las razones que sea, evidentemente ya estamos cansados de escuchar que es una pandemia, que todos los hospitales del mundo están pidiendo las pruebas, que no hay recursos. Eso lo entendemos, pero tienes que crear un plan en base a lo que sí tenemos. Si tenemos 50 pruebas, es para realizar esas 50 pruebas completamente ese día. Mañana realizas otras 50 y en 3 días tienes 150. Eso es matemática básica. Y la realidad que estamos viendo era que cuando el gobierno decía que tenía 50 pruebas para hacer, apenas realizaba 17. Una de dos cosas: o no saben planificar y trabajar adecuadamente con una situación como esta, o nos están mintiendo y no tenían las 50 pruebas y solamente lo utilizaban para una conferencia de prensa. Mi impresión es que sí las tenían y que por razones que desconocemos, probablemente querían aguantarlas para un evento mayor, no las estaban sacando. Eso es un error porque sabíamos que poco a poco iban a estar llegando más. Al día de hoy se están realizando sobre 300 pruebas al día. Pues si eso es lo que tenemos disponible, hay que hacer las 300.
En el hospital nosotros tuvimos la semana pasada 2 casos que solicitamos al permiso al Departamento de Salud. Y eso es bien importante que todo Puerto Rico lo sepa, porque constantemente estamos viendo a la gobernadora y a miembros del infame, tengo que decirlo, el infame Task Force, decir que las pruebas están liberadas. Y eso no es verdad. No están liberadas. Todos los lugares tienen que continuar solicitando permisos y autorizaciones a Raimundo y todo el mundo. No solamente es el director médico del hospital y el epidemiólogo del hospital. Hay que llamar al Departamento de Salud, donde ahí todavía hay una burocracia para que puedan autorizar la prueba que se va a realizar. Es un andamiaje lento y tedioso que no permite que esas pruebas se les realicen a la mayor cantidad de personas. Aquí hay una visión de parte del gobierno que a mi juicio es totalmente equivocada. La visión del gobierno constantemente ha sido que las pruebas no curan. Y eso es evidente. Pero da mucha pena escuchar de personas que conocen de la medicina, que tienen buena preparación académica, tratando de justificar lo injustificable. Mire, compay, las pruebas no curan, pero en la medida en que usted tenga casos positivos y negativos, usted los puede aislar de una manera más correcta. En varios lugares, y tenemos que aprender de ellos, en Europa, se han utilizado una metodología muy práctica. En primera instancia, se hace la prueba a todo el personal de salud. ¿Por qué? Porque ya se sabe que la inmensa mayoría de las personas que son positivas al coronavirus son pacientes asintomáticos, es decir, que no van a estar ni tosiendo, que no van a tener fiebre, que no van a tener dificultad respiratoria, que no van a tener conjuntivitis, que no van a tener dolor de garganta y que siguen caminando y que van al supermercado, al banco, a Walgreens, a su farmacia preferida, salen a echar gasolina y tristemente tengo que decirlo, van también a sus centros de trabajo de salud y siguen atendiendo pacientes. Por lo tanto, primero tú tienes que garantizar que ese personal salubrista no tiene y no está contagiando a las demás personas. No puedes esperar a que vengan los síntomas. Luego de que tú hagas eso, aíslas a las personas que puedan estar positivos y continúas trabajando con los que están. Y ya sabes que en un caso que pudiera surgir positivo, eventualmente lo agarró dentro de sus áreas de trabajo, porque ya habías descartado cualquier otra posibilidad. Así que tú vas acordonando, vas acuartelando esos positivos y vas restringiendo. Constantemente le decimos a las personas, quédense en sus casas. Eso está muy bien, yo también lo digo, pero el problema es que si en la casa hay personas que están asintomáticas, no se van a comportar de la misma manera que si supieran que hay uno de los familiares que sí está positivo. Así que por eso es tan importante realizarle la prueba a la mayor cantidad de personas posible. Los países que han controlado mejor esta pandemia precisamente son los que han optado por esa posición. Creo que Corea del Sur creo que es uno de ellos que tuvo un modelo algo similar. Islandia, Finlandia, Alemania son países que nos han demostrado que esa ha sido una mejor alternativa versus solamente hacerse la prueba a las personas que tienen síntomas. Y tenemos que saber dónde es que está el foco, dónde es que está el hotspot, como le dicen algunas personas, ¿verdad? Esa área, ¿por qué? Porque si logramos determinar dónde están los focos de infección, podemos limitar también aún más ese movimiento para que no haya un contacto, porque aquí todo el mundo sabe que si tenemos un pariente que no se puede mover, que tiene dificultad, alguien va a salir de San Juan y va a ir a Mayagüez a llevarle una comprita y sabemos que se están limpiando y le hemos dado la conferencia, pero el puertorriqueño es en su naturaleza un ser noble, un ser que quiere compartir y ayudar. Aquí constantemente escuchamos personas hablar cosas negativas de nuestra cultura y yo lo único que veo es que somos un pueblo bien noble y que nos gusta ayudar. En esa reacción natural de nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas se puede tristemente causar un contagio a una persona que puede estar a riesgo de coger una enfermedad más fuerte, porque padece condiciones, porque tiene una edad mayor, y eso es bien importante, que podamos determinar quiénes son los que están positivos. También es importante para efectos estadísticos saber quiénes están negativos. En este momento, por las cifras que están dando al día de hoy, y yo llevo todos los días haciendo mis cálculos personales, no solamente dejándome llevar por lo que nos dicen en conferencias de prensa, al día de hoy hay
entre ayer y hoy, un incremento de cerca de un 20% de contagio a nivel poblacional. Eso es altísimo. Ayer cuando yo hice el cálculo teníamos un 13%. Con lo que ha aumentado en el contagio, estamos llegando a un 20%. Una tasa de contagio, dijiste. De contagio. O sea, decir que Diablo. ¿Sabes? Exacto. Y el porcentaje de mortalidad que llevamos desde que comenzó todo esto es sobre el 3% de los contagiados. Y una pregunta sobre eso. ¿Se puede decir que es un poco, que ese número está un poco elevado debido a el poco número de casos que hay confirmados? No sé si me entiendo, o sea, para decirlo de otra forma para la gente, que como ha habido tan pocas pruebas hechas, debemos pensar que en realidad hay mucha más gente contagiada, pero obviamente al ver solo los casos más peligrosos porque van al hospital a hacer la prueba, pues parece que está muriendo más gente ¿verdad? Que la tasa de mortalidad es mayor. ¿Eso es correcto? No solamente la premisa es correcta, sino que esa es una de las razones por las cuales es importante hacer más pruebas para tener un número certero, porque de lo contrario, las cifras con las que estaríamos trabajando son altísimas y alarmantes. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de participar también en una entrevista donde los primeros números que yo analicé daba que íbamos a tener cerca de 10.000 fatalidades en Puerto Rico. En ese momento yo entendía que ese número era sumamente alto y era casi increíble y achacaba a los pocos números que teníamos en ese momento. 3 días más tarde, el Centro de Periodismo Investigativo dio unas cifras aún mayores a las mías. Por lo tanto, implica que realmente yo estoy en el range en el rango de lo que realmente se está trabajando a nivel poblacional. Y la única manera para nosotros poder tener un número certero y no continuar con unos números alarmistas es haciendo más pruebas para poder permitir que esos números bajen. Constantemente escuchamos a las personas decir que quieren que el pico o que la curva se aplane. No se va a aplanar si solamente estamos haciéndole la prueba a las personas que ya están sintomáticas. La única manera en que esa curva en efecto puede aplanarse es liberando las pruebas a todo el mundo para permitir a los asintomáticos hacerle la prueba, porque ahí vamos a tener mayor cantidad de negativos y podemos entonces tener un número real, más certero de dónde estamos parados y cómo podemos trabajar con esta situación. Pero es importante destacar que aún así los estudios que se están haciendo implican que todavía el contagio va a aumentar y que probablemente vamos a estar un tiempo prolongado con estos porcentajes a pesar de que aumentemos la cantidad de pruebas que vamos a hacer. Esto es serio, no es meramente 2 semanas en un momento dado, no es una cuarentena de vamos a extender 2 semanas. Mi impresión, y sé que todavía es prematuro, es que no vamos a estar en una situación cómoda por lo menos hasta finales de mayo, y estoy siendo bien optimista en cuanto a esta cifra. Los estudios que se están haciendo en Estados Unidos, que la respuesta ha sido terrible allá, precisamente porque han puesto la economía por encima de la salud y de la estabilidad de las personas allá, es que esto va a llegar casi hasta julio en Estados Unidos. Nosotros podemos limitar eso, tenemos una isla, es más controlable, los accesos son importantes también, controlar todos ellos, y en teoría pudiésemos controlar esto mucho más rápido si hacemos las cosas que tenemos que hacer. Hasta el momento, lo que se ha hecho, que ha estado bien, es muy parco, es muy limitante y nos falta mucho por continuar para poder tener un control real de lo que viene. Recientemente, yo no sé, pero para tener algunos datos claros, el gobierno de Puerto Rico había comprado 200,000 pruebas rápidas, que me parece que estaban esperando por la autorización de la FDA. No sé si ya tienen la autorización. Me gustaría saber qué es lo que se espera con esa autorización de la FDA y, más sencillo, ¿qué es una prueba rápida? ¿Cómo se hacen las pruebas rápidas? ¿Qué detectan? Mira, la prueba rápida, que está muy en boga, lamentablemente no es fidedigna. Es importante porque si podemos, si tenemos un valor negativo, podemos estar un poco más tranquilos de que en efecto va a estar negativo. Pero
puede dar unos falsos positivos. Así que cuando esa persona da positivo a la prueba rápida, por definición hay que realizarle la prueba tradicional. Así que si adelantamos un poco en saber si lo tiene o no, y quién no lo tiene. El problema es que todo Puerto Rico, por una situación política, y aquí constantemente hay que traer el tema, porque sabemos que la inmensa mayoría de los puertorriqueños, cuando uno va a la barbería, cuando uno va al supermercado, cuando uno va a los centros comerciales, lo primero que dice es que yo no quiero hablar de política, o yo no soy político, o no me interesa eso. Y no se dan cuenta de que todo, absolutamente todo lo que hacemos en nuestras vidas tiene que ver con decisiones políticas. Y si uno está apático a esa realidad, pues lamentablemente ocurren las cosas como están ocurriendo hoy en día. Porque somos una colonia, todos y cada uno de los instrumentos que están llegando tienen que tener una aprobación de Estados Unidos a nivel federal, en este caso el FDA. Que en parte se debe también al atraso que hubo al principio, esperando la autorización de los CDC para que se comenzaran a autorizar las pruebas acá en Puerto Rico, ¿no? Igual que el control de los puertos, aeropuertos y demás. Mira, a modo de ejemplo, para utilizar algo que todo Puerto Rico escuchó, lo vio en televisión y lo sabe, el lamentable caso del pediatra, colega panameño que falleció recientemente y que vino al Festival de la Salsa. En 2 días Panamá tenía los resultados. En 2 días Panamá tenía resultados. Y en Puerto Rico no teníamos nada. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Pues sencillo, porque Panamá es un país independiente que puede optar, conseguir esos recursos a otros lugares, puede pedirlos a la Organización Mundial de la Salud, puede pedirlos a la Organización Panamericana de la Salud, se los proveen y tenían todos los instrumentos y las herramientas para poder trabajar adecuadamente en estos casos. Y Puerto Rico no. Y así es como vemos otros países con menos recursos que Puerto Rico, con menos infraestructura, haciendo unas cosas que todavía nosotros no hemos logrado hacer. Y otro porque dato, todos tenemos que permitir de Estados Unidos la autorización. Y otro dato que evidencia ese problema también político que tenemos en la relación con Estados Unidos y Puerto Rico es que me parece que de los estados de Estados Unidos, Puerto Rico es donde menos pruebas se ha realizado y no nos debe sorprender, ¿verdad? Nos indigna y no lo debemos aceptar, pero es parte de la realidad política también que enfrentamos. Eso se evidenció hace 24 o 48 horas en una información que salió a relucir, que dentro de todas las jurisdicciones de Estados Unidos, Puerto Rico es el que menos pruebas ha realizado. Y es una gran contradicción, porque si tú estás planteando en conferencia de prensa todos los días que nosotros empezamos antes que muchos otros, ¿qué pasó? ¿Por qué nos hemos quedado atrás? ¿Por qué, si fuimos los primeros en tomar unas medidas para controlar lo que estaba ocurriendo, ya los demás estados nos han superado en la cantidad de pruebas que están haciendo? No se justifica, evidentemente. Claro, ahí hay que entender que dentro de la jurisdicción norteamericana, a ellos lo que les interesa son sus 50 estados, poco les interesa los territorios ultramarinos. Así que no estamos en la zona de importancia de Washington. No, lo vimos con María, no han llegado los recursos que supuestamente iban a llegar, lo vimos con los temblores, no han llegado los recursos. Constantemente la comisionada residente hace conferencias de prensa sobre asignaciones de dinero que no aparecen en ningún lado, no están en ningún lado, que simplemente se aprueban en un comité, pero no se aprueban en el pleno, y que no han tenido la firma del presidente de los Estados Unidos, pero sí sabemos que todas las semanas hay una conferencia de prensa para dar la impresión de que se están haciendo algo. La realidad es que no están haciendo el trabajo y que estamos bien atrás. Y hay una necesidad en todos los hospitales y centros de salud de Puerto Rico. Una problemática política, fue una decisión pasada del exgobernador Pedro Rosselló cuando privatizó los sistemas de salud. Puerto Rico tenía un sistema de salud que era un modelo para el mundo. Ese modelo tenía en todos y cada uno de los municipios salas de emergencia con sus centros de salud. Y esos centros de salud dirigían los pacientes, de así necesitarlo, a centros secundarios, que eran los subregionales. Los subregionales. Y teníamos en nuestras distintas áreas hospitales subregionales que atendían todos estos casos. Si había un caso que era más difícil o necesitaba más intervención de subespecialistas, teníamos los hospitales regionales, que eran unos monstruos médicos que hacían un sinnúmero de trabajo increíble. Era una joya de sistema. Y aparte de eso, teníamos un solo hospital supraterciario, que era el centro médico, la joya de toda la corona.
lamentablemente destruyeron el sistema. Evidentemente sí tenía problemas burocráticos, pero el problema burocrático era más bien las asignaciones que se hacían de un personal político, de quien le hacía la campaña, fulanito, sutanito, para acomodarlo. No era que no se diera un buen servicio, no era que no tuviera el mayor conocimiento, no era que la población no estuviera atendida. Era un problema burocrático. Y por un problema burocrático destruiste un sistema que era totalmente funcional y que otros países lo utilizaron como modelo. Les invito también a todos a que chequeen una transmisión que hizo ayer en vivo María Lourdes Santiago en su página de Facebook. Ella no es doctora, ¿verdad? No es médico, pero hizo una explicación muy buena sobre el sistema de salud que había antes, creo que el sistema Arbona, si no me equivoco. Luego le hice el plan Arbona. El plan Arbona, el asunto, todo lo que hizo Pedro Rosselló y en lo que se convirtió en el estado actual, ¿verdad? Y las propuestas que nosotros desde el PIB hemos lanzado sobre la necesidad de un plan nacional de salud. Así que les invito, estuvo excelente, bastante breve, muy bueno. Piña, ya llevamos casi media hora. Quiero poner tú, además de médico, también, ¿verdad? Eres candidato, aspiras a tener un cargo público. Y me gustaría entonces ahora preguntarte sobre un poco llamarle escándalo, ¿no? El escándalo que ha habido en el Departamento de Salud, pero más que eso, nosotros ya hemos visto un patrón en Puerto Rico de que cuando llega, y hemos visto muchas crisis últimamente, pero cada vez que hay una crisis, o renuncia o es despedida la persona que dirige la agencia encargada de atenderla, de atender esa crisis. Y es increíble que si el viernes 12 de marzo fue que el gobierno un poco, ¿verdad? Creo que anunció el viernes o el 13, anunciaron lo del toque de queda y más o menos dijeron, diablo, esto va en serio. Y renuncia Rafael Rodríguez Mercado. El entonces secretario de Salud, y ¿verdad? Luego de eso entra en funciones. Por él, como secretaria interina, la subsecretaria Concepción Quiñones de Longo, la doctora. Poco después, como sabemos, ella renunciaría, también lo haría Carmen de Seda, la epidemióloga del Estado, epidemióloga que ha sido en distintas administraciones, y actualmente, recientemente fue confirmado en propiedad el señor Lorenzo González, doctor Lorenzo González. ¿Qué te parece toda esta situación y las imputaciones que ha habido en el Departamento de Salud sobre particularmente la desaparición o el envío nebuloso de sobre 500 test kits? Prueba. Mira, evidentemente son señalamientos muy serios que tristemente vienen a presentarse en Puerto Rico en un momento donde hay una crisis, donde hay tantas personas necesitando precisamente de esas pruebas, por los señalamientos que hablábamos anteriormente. Lo que hemos visto, y no quiero de ninguna manera lucir que estoy atacando solamente a esta administración y por ende inferir o dejar de entrever de que otras administraciones han sido buenas. Eso no es el punto. Pero en esta administración, este cuatrenio, hemos visto un tipo de gobierno donde la improvisación ha sido la norma. Escuchamos del exgobernador que tenía un plan, pero resultó que nunca tuvo ningún plan. Que todo era improvisado y todo se le dejaba a unos agentes privatizadores para que manejaran la situación. Y eso es parte de lo que ha ocurrido también con el sector salud. Hacían unos nombramientos en muchas ocasiones para brindarle un favor a una persona o corresponder a un favor que ya se había realizado, pero esas personas no estaban haciendo su trabajo. El exsecretario Rafael Rodríguez continuaba ejerciendo su práctica de neurocirugía constantemente, así que no estaba realmente en el Departamento de Salud. Estuvo ausente en los huracanes Irma y María, estuvo ausente en los temblores, y evidentemente cuando se le hacían preguntas nunca sabía absolutamente nada. Pero Piña, tú eres médico, ¿cómo uno puede ser neurocirujano y secretario de salud a la misma vez? O sea, vamos a tratar de no dar una contestación quizás, pero eso es posible, eso se hace. Lo que ocurre es que de un tiempo para acá, y en eso las administraciones rojas también han tenido responsabilidad, para convencer a una persona
a que llegue al Departamento de Salud, se le ha pedido una autorización a ética para que continúen ejerciendo sus profesiones mientras tienen el sombrero del Departamento de Salud. A mi juicio eso es un error. La persona que está encargada de una agencia tan importante en Puerto Rico no puede estar pensando o estar trabajando en otras cosas. Tiene que dedicarle su mente completo al ejercicio de que fue nombrado. Y esta práctica es lo que nos ha llevado a estas cosas, porque seguimos otorgándole autorizaciones a unas personas para que sigan ejerciendo. En el pasado tuvimos a una anestesióloga que continuaba trabajando como anestesióloga en centro médico mientras era secretaria de salud. Eso no puede ocurrir, no podemos caer en esa trampa nuevamente. Tenemos que tener una persona que esté a tiempo completo dedicado al Departamento de Salud, y no podemos depender de compañías que buscan empleados a nivel privatizado para llenar esas vacantes, como está ocurriendo en la actualidad a través de personas que estuvieron involucradas con el gobierno de Ricardo Rosselló y que pensábamos que los habíamos sacado, pero nos hemos dado cuenta de que siguen en el gobierno, siguen siendo las personas que realmente dirigen muchas de las agencias y muchas de las decisiones que se toman en el gobierno, pero son personas que tienen unos intereses puramente económicos a nivel individual y personal, y que no tienen a Puerto Rico en su prioridad, y eso nos hace daño todos los días. Nos está haciendo daño en este momento y nos seguirá haciendo daño hasta que empecemos a entender que la salud pública es una prioridad que tiene que tener el Estado, y que no se puede otorgar el concepto de la salud al sistema privado. El sistema privado existe sola y únicamente para una cosa, y es para producir dinero. A la gente no le gusta que uno lo diga, pero esa es la realidad. Un hospital privado que no produzca dinero, mire, ese hospital o lo venden o se cierra, pero no está allí para hacer beneficencia pública. El hospital privado, si quiere hacer las cosas bien o quiere trabajar adecuadamente, lo hace porque entiende que de esa manera puede generar más dinero. De eso se trata el sistema capitalista. Dentro de un sistema híbrido, como nosotros a veces planteamos en Puerto Rico, y el Partido Independiente siempre ha querido tener un plan de salud universal donde la medicina pueda estar controlada y se le puedan brindar los servicios a todas las personas sin importar si tiene o no tiene los recursos económicos, o si tiene o no tiene un apellido X. Lo que se busca es que podamos garantizarle a los puertorriqueños y las puertorriqueñas que ese servicio se le va a dar en todos los rincones. Por eso se hacían, y por eso teníamos los centros de salud en todos y cada uno de los municipios. En este momento, tristemente, el barrio, por decirle algo, un barrio Indiera, en Maricao, que eso es sumamente complicado llegar allí, tiene una situación difícil y no hay servicios para llegar rápidamente, para que una ambulancia pueda llegar allá, para que pueda llegar a un centro de salud que tenga los servicios adecuados. Tiene que bajar hasta Mayagüez, porque en Maricao tampoco tienen los servicios. O sea, es una complicación, y todo tiene que ver porque se quería privatizar el sistema para beneficiar a unos pocos. Y eso es parte de la problemática. Constantemente hemos escuchado que por la discusión que hay en Estados Unidos y la candidatura de Bernie Sanders, hay gente que dice: yo no quiero socializar la salud, no quiero socializar la medicina, eso es socialista. Y poca gente se da cuenta que el sistema Medicare de salud precisamente es un sistema socialista de salud dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya tiene unas tarifas específicas, no importa en qué estado sea, hay unas tarifas específicas, y esas tarifas es la que acepta todo el mundo, y tiene un único pagador, que es el gobierno de Estados Unidos. Eso es un sistema socializado, pero nadie se da cuenta que la razón por la cual eso existe es porque las personas, a través de los años, mientras estaban trabajando, aportaban el dinero para que tuvieran ese seguro de salud cuando tuvieran más de 65 años, o cuando tuvieran alguna situación donde tuvieran una limitación de movimiento, o algo que le afectara directamente el resto de sus vidas. Ahora, y sobre eso, que yo creo que esta crisis debería enseñarle a muchísima gente que tanto en la salud, particularmente en la salud, pero en la salud y en muchos lugares, esferas de la economía, miren qué chiste que cuando las cosas están en las papas, entonces las ganancias son privadas, ¿verdad? Pero cuando llega una crisis, de repente hay un consenso
mundial de que son los, y yo no tengo problema con eso, pero entonces son los gobiernos los que tienen que encargarse de no solo velar por el bienestar de la gente, sino que salvar a esos actores que se vieron, ¿verdad?, forzados a cerrar o por las circunstancias y que en este caso perdieron. O sea que socializamos la pérdida, pero privatizamos la ganancia. Privatizamos la ganancia. O sea que, sí. Mira, el ejemplo que podemos observar recientemente, casualmente, es España. España tiene un modelo socializado de salud. Y dentro de toda la ola que hubo en los 90, finales de los 90 y a principios de los años 2000, se privatizaron muchos servicios. Inclusive, una de las privatizadoras en Puerto Rico llegó a comprar 2 hospitales en Madrid, y por escándalos allá en la manera en que se hicieron esas gestiones, se detuvo al final la entrega de esos hospitales, pero hasta ese nivel llegaron. O sea, hubo una compañía puertorriqueña, netamente puertorriqueña, que llegó a comprar 2 hospitales en Madrid. Con esta crisis, el gobierno de España ha tenido que nacionalizar todos los hospitales, porque de lo contrario, ¿qué ocurre? Pues lo mismo que empezamos a ver aquí, que como al principio estos lugares privados hay una merma del flujo de pacientes en lo que todo el mundo está resguardado, pues eso puede durar días, semanas, en ocasiones hasta meses, pues están despidiendo empleados, despiden enfermeros, más de 400 trabajadores, me parece que hasta el momento. Despiden terapistas respiratorios, despiden personal de la limpieza, que hoy en día son los héroes que nadie está hablando, porque el hospital tiene que mantenerse. Si antes estaba limpio, hoy tiene que estar 10 veces más limpio de lo que estaba antes, porque puede ser el vector que transmita el contagio. Así que aquí todos somos importantes, todas las personas que están trabajando dentro del sistema de salud son importantes, y pensar que los están despidiendo para recontratarlos 2, 3 meses más tarde, o llamarlos en un momento dado si sube, es una falta de respeto realmente, porque como está la situación en Puerto Rico económica y el golpe, mire, probablemente esa persona no va a quedarse sentado mirando el techo, va a buscar un lugar donde le puedan ofrecer trabajo y no vas a tener ese recurso. Parte de la problemática que hemos estado teniendo, y la vamos a seguir viendo, es el éxodo de profesionales de la salud de Puerto Rico, y es porque los sueldos están muy bajos. El personal de enfermería en Puerto Rico, el sueldo está por el piso, pero trabajan todo el tiempo, que son allí. Los médicos en muchas ocasiones estamos unas horas y salimos del hospital. Enfermería se queda, enfermería es continuo, enfermería nunca para. Son el contacto primero, son los ojos y los oídos de los médicos. Es la primera intervención que va a haber cuando hay una situación crítica. Ese enfermero, esa enfermera, nosotros dependemos de ellos para poder hacer el ejercicio correcto de la medicina. Y tenemos que estar pendientes de que no continúen los despidos que se están dando. Igual que mejorar las condiciones de trabajo también de los médicos residentes también, que trabajan muchísimo en los hospitales y en muchas ocasiones no cobran, ¿verdad?, como deberían. Mira, el caso de los residentes, yo tiré en Twitter ya hace una semana un planteamiento importante. Las residencias más típicas duran 3 años. La residencia, para que la gente que nos está escuchando y viendo, no, es la palabra coloquial que se utiliza para decir los años que tú estás en entrenamiento médico de tu especialidad. Eso es lo que significa un médico residente. Ya tú eres médico. Lo que estás haciendo ahora son tus años de entrenamiento en la rama en que vas a salir especializado. La mayoría de los programas de residencia duran 3 años. Los jóvenes que están a punto de salir el 31 de junio, porque van a salir, no importa qué, muchos de ellos ya tienen programas que tienen que empezar el 1 de julio, al otro día, para sus especialidades, son los mismos que comenzaron su residencia con las crisis de Irma y María. O sea, estos jóvenes llevan 3 años cogiendo golpes, sosteniendo un sistema. Son los que sostienen el sistema de salud de Puerto Rico, porque son los que están 24 horas en el Centro Médico de Puerto Rico, constantemente. Tienen guardias de 24 horas. Y muchas veces después de eso no se pueden ir tampoco a descansar porque han dejado trabajo que no lo pueden soltar tan sencillamente. Tienen que entregar un paciente en las mejores medidas posibles. No pueden irse, no es como en otras ramas que, mira, mi turno se acabó, ya ponché. Los residentes no saben qué es eso de ponchar, eso no existe. Tú entregas a un paciente y lo tienes que entregar bien entregado. No puedes entregar a un paciente que está en un momento crítico. Ahí hay que quedarse. Así que yo he felicitado a los residentes,
hay que tomar consideración. A mí me tocó ser uno de los dirigentes de la última gran huelga de los residentes del 99. En mi situación, pues la dirigí en el Hospital Municipal de San Juan, donde obtuvimos los beneficios. En aquel momento fue que se logró que se disminuyera los turnos de 36 horas que teníamos a 24 horas. Es decir, sí. Nosotros estábamos 36 horas. Esa parte, tristemente, que fue un triunfo de mi último año de la residencia, pues estaba en mi segundo año, y se suponía que empezara en mi año senior de la residencia, nunca lo pude disfrutar mientras estuve allí, porque en lo que el papeleo se da, fueron los residentes que estaban comenzando en ese momento los que empezaron a disfrutar. Pero las luchas se hacen para el futuro, no se hacen tanto para el que está luchando, se hacen para que otros que están en el camino puedan tener mejores condiciones de trabajo y educativos también. Así que los médicos residentes hay que dar un aplauso, están todos los días, están... Tengo aplauso, le voy a poner un aplauso aquí. Un huracán y siempre están ahí, son parte esencial y son la espina dorsal de todo lo que ocurre en Centro Médico, porque ellos son los que corren tanto la sala de emergencia como las clínicas, como las salas de operaciones. Son los médicos residentes los que están constantemente. Sí hay un facultativo, ¿verdad? Hay una attending detrás de ellos para seguirlo, pero dentro de la medicina las cosas se hacen jerárquicamente. El R1 sigue lo que menciona el R2, el R2 sigue lo que le dice el R3. En los casos quirúrgicos, los componentes que tienen que ver con algún tipo de procedimientos de cirugía, hay R4 y hasta R5. Y eso, pues, ya tú sabes, cuando ya llegan a esos niveles, nadie puede poner en tela de juicio. O sea, si uno de mayor jerarquía te dice que tienes que hacer algo, tú lo tienes que hacer. Alguna gente lo ha comparado a sistemas cuasi militares. No me gusta esa comparación por otras razones que tiene, pero sí es bien disciplinado, sí es bien estructurado, y hay que, para que funcione todo el sistema, hay que seguir esa normativa. Esos residentes que están a punto de salir, de verdad que llevan 3 años sudando la patria constantemente y haciendo un trabajo espectacular. Y esperemos que cuando salgan en junio puedan, los que así lo desean, integrarse al mundo laboral, que se queden con nosotros en la lucha, y más en estas épocas de combatividad, y aquellos que van a empezar sus subespecialidades, que puedan integrarse rápidamente a los programas de subespecialidad, que se les dicen fellows, ¿verdad?, en Estados Unidos, donde en español sería diplomado, para que estén otros 2 a 3 años más haciendo su entrenamiento médico en esas subespecialidades que tanto hacen falta en Puerto Rico, porque cada día nos quedamos sin subespecialistas médicos, y hay que también pensar en todas esas cosas. Nítido. Bueno, gente, para ¿verdad?, mejorar este sistema que tenemos, también tenemos que poner en posiciones de poder a gente que a su vez nombre o designe a personas comprometidas, no personas incompetentes o chanchulleros. Ahora se habla de que hay distintas investigaciones sobre esta persona que intentaron votar los últimos 2 secretarios de salud que hemos tenido y que en efecto votaron recientemente, que es una tal Mabel Cabeza, que se dice, sí, ¿verdad?, sin tener que aburrir en el detalle, pero es como la mano negra que estaba detrás y que supuestamente Concepción del Hongo tenía ese problema e intentó votarle y no pudo. Le dijeron desde Fortaleza que ella era indispensable y se la llevaron en destaque a Fortaleza. Luego Lorenzo González ahora la vota, y en una carta oficial de la saliente Concepción del Hongo le atribuye a ella aparentemente haber desviado la entrega de esos 500 test kits que se le compraron a Quest Diagnostics, que debían entregarse directamente al Departamento de Salud. Pues la carta lo que básicamente dice, más que insinuar, es que ella los recibió o desvió esos 500 kits. Claro, después aparecen, después de que los tiran al medio, ahora se dice, bueno, eso se recibió por personal del Departamento de Estado, aunque se hubiera recibido en Caguas, allá en otro lugar, pero está bajo investigación. Y esta figura, nuevamente, que formalmente no tiene una formación de salud, aparece pululando, ¿verdad?, por ahí. Igualmente, alguna gente pedía a gritos y cuando digo alguna gente, digo personas en la prensa
y en los programas de mayor impacto, por las razones que sea social en Puerto Rico, pedían a la doctora Antonia Coelho de Novelo, sí, espero estar diciendo bien el nombre, que fue quien fuera General Surgeon en los Estados Unidos, seguramente muy competente, pero esa persona se declaró culpable, quizás tú sabes más de eso, Piña, de un delito de corrupción. O sea, cuando era precisamente cuando dirigía el Departamento de Salud de Nueva York. Es decir, yo no entiendo dónde algunas personas tienen la cabeza o qué tan bajo podemos llegar como pueblo y sociedad cuando estamos proponiendo una persona que ya está, que se probó más allá de toda duda razonable, que aceptó la culpa y que tuvo que pagar por eso, sobre fraude y corrupción dentro del ejercicio que ya hacía. Y aquí constantemente escuchamos cómo las personas quieren minimizar, ay, pero fue tan solo esto, fue tan solo, mire, cuando la corrupción es corrupción, no importa quién lo diga ni cómo sea. O sea, él puede ser más grande, puede ser más grande, el mero hecho de tener una persona que tuvo y aceptó culpabilidad en cargos de corrupción, eso debería descalificarlo para absolutamente todo. Y como si aquí no hubiera personas, capacitadas para ocupar estas posiciones. Sacaste las palabras de la lengua. Cantera de profesionales de salud transparentes, inquebrantables, que le han dedicado su vida a eso. Pero lamentablemente lo que hemos estado viendo que hay unas personas que lo que han estado es buscando ciertas posiciones para lucrarse del sistema y no para servir al país. Yo quería mencionarte otro detallito, Andrés, si me permite. Seguro. También, es que para utilizar un ejemplo antiguo y no seguir luciendo que estoy atacando sola y únicamente a los que están tanto en el Departamento de Salud en la actualidad como en el Task Force, tuvimos un exgobernador, Pedro Rosselló, médico, cirujano pediátrico, es decir, no es pediatra, quiero decir eso, es un cirujano con una subespecialidad en cirugía de niños, ¿sí? Porque es que constantemente dicen, no, el pediatra, él nunca ha sido pediatra, nunca estudió pediatría, él es cirujano que hizo una subespecialidad de cirugía para niños, ¿sí? Dejando eso claro, pero esa persona tristemente jamás estuvo en lo que llamamos nosotros el field, no estuvo en el campo, nunca hizo un turno en una sala de emergencia de las Marías, jamás sabía cómo estaban corriendo de los CDT de Coamo o de Humacao, o sea, porque no estaba más allá de su época cuando ya tenía las posiciones administrativas. Y el que no ha estado en el field, el que no estaba en el campo, puede teorizar y puede cometer los mismos errores que estamos viendo hoy en día cuando se anunció públicamente que se iba a utilizar el coloquialmente llamado Hospital Regional de Bayamón, que en el mundo médico lo conocemos como URRA, Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnao, para estos pacientes. Mira, eso no es una idea descabellada. Lo que pasa es que para haberlo propuesto tenías que haber ido allí. Todos los que conocemos del sistema sabíamos que desde que empezó los modelos de privatización, el interés del Estado, tanto de gobiernos rojos y azules, era privatizar ese hospital. Y hubo una problemática con a nivel legal con quien había cedido esos terrenos. Así que tuvieron que detener todo tipo de privatización. De parte del gobierno querían privatizarlo, no podían, pues lo estaban subutilizando. Eso en un momento dado estaba tan subutilizado que en el componente médico era prácticamente un CDT glorificado, pero tenían muy pocos servicios, casi todo estaba cerrado. En eso vino el huracán María y al día de hoy hay unos sectores que allí nadie ha entrado del huracán María y que están llenos de todas las cosas que pueden tener durante ese tiempo. Así que si tú ibas a proponer una idea como esa, que tienes la facilidad y que sería una cosa plausible realizar, antes de eso, visítalo. Por favor, visítalo y manda una cuadrilla de empleados para que empiecen a trabajar, para poder decir 1 o 2 semanas, tenemos este lugar listo para recibir pacientes. Y que no estén ocurriendo las cosas que tristemente vimos por videos y escuchamos en audio de ciertas emisoras donde los paramédicos llegaron, porque eso fue lo que dijo el Estado, que se iba a hacer el hospital para recibir los pacientes, y no pudieron dejar los pacientes, o se formó un tiringó, por utilizar un término, ¿verdad? Porque el hospital no estaba habilitado, pero se había hecho el anuncio público de que se iba a hacer el centro.
Si tienes una idea, vaya al film. Bayamón no está muy lejos de la Fortaleza, salga de vez en cuando de Fortaleza y vaya a ver los lugares que te están planteando para antes de tomar una determinación y hacer un anuncio. Y puedes enviar también, ahí hay un montón de gente que no hacen absolutamente nada en Fortaleza. Mabel Cabeza es un ejemplo de eso, y pudo haber ido allí y saber una cosa tan sencilla de que el lugar no estaba habilitado. Esos detallitos son los que yo constantemente estoy diciendo. Podemos tener unas ideas que pueden ser buenas, pero si no hacemos el segundo paso de verificar, de planificar, de tener un plan estructurado a largo plazo, pues resbalamos en lo seco. Y eso es lo que no podemos hacer en este momento en Puerto Rico ante esta crisis que tenemos ante nosotros. Pues nítido. Adriana, ¿tienes algo más papiña? ¿O ya? Bueno, yo digo que aprovechemos que tenemos un doctor, un profesional de la salud, y que nos diga a la gente que nos ve, que nos escucha, cuál es el llamado a la población más allá del distanciamiento social, las instrucciones básicas. Díganos, doctor. Mira, el distanciamiento social, tengo que repetirlo porque es sumamente importante, pero aparte de eso tenemos que estar constantemente limpiando. O sea, cada vez que salimos tenemos que tener todos los desinfectantes, tenemos que tener las herramientas en nuestras casas para evitar que cualquier situación que podamos traer, inclusive material, y aquí se ha hablado, ¿verdad?, de que algunos materiales el virus dura 3 horas, en otros hasta 3 días, pero nadie ha querido hacer la suma y la resta de que uno de los cruceros que se desinfectó completamente se encontró el virus todavía 17 días más tarde de haberlo desinfectado. Así que esto lo que estoy planteando es para que no bajemos la guardia de que ya limpié esto esta mañana. Mire, va a ser el desinfectante, va a ser el alcohol otra vez. No baje la guardia en ningún momento. Si usted tiene síntomas, debe trabajarlo. Si tiene su fiebre, si tiene su tos seca, si ha presentado una dificultad respiratoria, tiene que llegar a un lugar a hacerse la prueba. No se quede solamente en su casa, como están alegando algunos. Busque maneras de poder también salir con su mascarilla. Ha habido un debate en si es efectivo o no. Use la mascarilla en todo momento. Cuando va a salir en su casa, si va a dormir, pues ya no, ¿verdad? Pero porque en ocasiones hemos tenido esa problemática. Asegúrese con su médico de cabecera de que usted no tiene que llegar a aquellos que están disponibles, llámelo para que pueda buscar sus recetas a su farmacia de la comunidad, a su farmacia preferida, fácilmente, y no tenga que ir hasta su médico. En eso yo estuve participando hace una semana, precisamente, del programa que hizo el Colegio de Médicos, recibiendo llamadas de todo Puerto Rico para orientar a la población. Y una de las llamadas que constantemente me hacían era, no encuentro a mi médico, mis recetas no puedo, sin mi receta no puedo sacar mis medicamentos mensuales que puedo hacer. Y le dimos varias instrucciones de cómo podía resolverlo, pero mi llamado al gobierno es que aquel permiso que se le otorgó a todas las farmacias durante la época del huracán Irma y María tiene que ser extensivo en este momento para que las farmacias puedan despachar los medicamentos de esos pacientes que ya conocemos. No estoy diciendo de un paciente nuevo, de esos pacientes que van mes tras mes a buscar sus medicamentos y que los tenemos en el sistema, que no necesitemos una receta para eso, que no expongamos, porque típicamente estos pacientes son los mismos que ya tienen otras condiciones, son los más a riesgo que están, que puedan recibir, llegar a la farmacia, que ya la farmacéutica ya la conoce, don José, doña Josefina, ¿cómo está usted? Mire, aquí están, puede continuar. Y rápidamente el empaque que tiene hay que desinfectarlo, hay que verificar todas esas cosas. Pero esos detallitos son los que yo estoy trabajando, porque agilizamos el proceso y evitamos que personas que no necesitan ir a centros de salud vayan solamente buscando una receta. Necesitamos que los centros de salud sean para las cosas que son, en este momento estamos llenos de los casos respiratorios y eso es lo que va a ir aumentando. Pero no nos olvidemos que nuestras salas de emergencia están para las otras condiciones de emergencia que siempre hemos tenido. En nuestro hospital hemos tenido casos de apendicitis en niños, es una cosa, y en adultos también, que hay que resolver de allá para allá. Eso no es, tómate algo que te veo en una semana. Así que, si usted padece de algo, no se quede en su casa
por lo que le menciona todo el gobierno, tiene que acercarse a la sala de emergencia para resolver el problema de la sumergencia real. Ahora, si es para cosas de mantenimiento y cosas sencillas, pues ahí pedimos un poquito más de consideración. Pero no queremos que usted que padece del corazón, como no ha tenido sintomatología respiratoria, empiece a tener un dolor de pecho y se quede en su casa. No, por favor, no queremos fatalidades ni por el coronavirus ni por otras condiciones que podemos evitar y que podemos estar atendiendo. No bajemos la guardia en ninguno de los aspectos. Y diciendo esto, tengo que decir que precisamente por las lluvias que hemos estado teniendo, el incremento en los casos de dengue ya se está viendo. Con mucho cuidado, observemos los lugares donde hay acumulación de agua, porque el dengue lo tenemos siempre en Puerto Rico y nos ha dado dolores de cabeza en el pasado, y por estar pendiente de una cosa no podemos estar descuidando otras áreas que son tan importantes como la que tenemos frente a nosotros. Así mismo es. Ustedes háganle caso al doctor, a Piña, al doctor Luis Roberto Piñero. Muchas gracias por estar con nosotros en Radio Independencia. Un placer tenerte por primera vez. Gente, como ustedes ven, ¿verdad? Hay personas muy capacitadas, muy competentes que se están poniendo a la disposición del pueblo de Puerto Rico para ocupar cargos. A mí me encantaría que la posición de comisaría residente la ocupara Piña. Sé que haría un gran trabajo, ¿no? Y les invito a Me suscribo a tus palabras, Andrés. Sí, esta cosa es difícil por vía cibernética coordinar la comunicación, hay que brincar ahí. Pero nada, Piña. Estamos en el mismo bote. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y pues estamos a la disposición para cualquier otro momento que también pues así lo ameriten. Gracias por el trabajo y por la información y por tu disponibilidad siempre. ¿Cómo no? Y cuídate Piña, porque yo sé, me imagino... Sí, cuidado. Es difícil para todos nosotros tener que ir a un hospital continuamente. Miren, rapidito, siempre se ha dicho que los suplementos vitamínicos no son importantes. Este es uno de los momentos donde yo enfatizo de que si usted tiene sus vitaminas en su casa, mantenga ese sistema en óptimas condiciones. Sabemos que estamos encerrados, que no nos estamos ejercitando, que no estamos haciendo otras cosas como deberíamos hacer. Si tiene sus vitaminitas en su casa, no las deje engavetadas. Utilízalas también. Pues nítido. Importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo no? Pase buen día. Bueno, ahora sí, Corillo, antes de irnos, 5 o 10 minutitos de bono para el Corillo, para hablar de nuestras penas aquí en esta cuarentena histórica. Adriana, ¿qué has estado haciendo? Ahora todos los bonos serán de Netflix, porque ¿de qué uno va a hablar en un bono ahora? ¿Sabes qué? Tenemos un rompecabezas ahí que no he empezado, man. Y tengo un par de libros que mi meta es al menos, mínimo, leerme un libro en esta cuarentena. Lo tengo por ahí. Voy a empezarlo a ver pronto, a ver si este fin de semana, pero tú sabes que hemos estado trabajando también con cosas de la oficina, del partido y de otro tipo de asuntos, pero tengo tareas. De hecho, termino este programa y tengo trabajito que hacer. Yo también. Yo saqué 100 años de soledad. Pues tengo un par de libros ahí, tengo de Cortázar, tengo libros nítidos. Yo siempre he querido leer más de Carlos Fuentes, pero tengo Aura por ahí, que ahora siempre me dice, ¿no has leído Aura? pero siempre saco 100 años de soledad, que sí lo he leído, pero que me parece tan fucking genial, que siempre tengo la idea de hay que leerlo de nuevo. Yo me lo tengo que leer de nuevo, y si me lo leo de nuevo, lo voy a hacer con una libreta al lado, apuntando el árbol genealógico, porque si no, no se puede. No se puede. Se pierde. Pero entonces Oye, ¿te acuerdas que iba a salir esa serie en Netflix? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo saldrá? Esto sería un perfecto momento para que eso saliera en Netflix. Sí, yo no sé cuándo, pero sé que era en español, que lo habían autorizado, pero yo no sé si está hecho, de verdad que no. Yo creo que eso por lo menos no tenía, para mí que no tenía una fecha cercana. La Casa de Papel viene por ahí. Sí, sale yo creo que mañana, yo creo que sale. Ahí tú hablando de rompecabezas, yo he hecho rompecabezas, pero son para Sofi. Ella tiene uno más elaborado, tiene... De 10 piezas. Nacho, no, pero tiene uno de más piezas que son para niños de mayor edad, pero se los han regalado y le gustan, los hacemos. ¿Te gusta? ¿Te acuerdas? ¿Sabes que hasta no han jugado Memory con Sofi? No. Memory está chulo también. Memory no ha jugado. Nacho, pero tenemos aquí una escuelita, le metemos cómo cariño.
¿Cómo va ese cuido? Tratamos de ponerle lo menos, tú sabes, el YouTube, bajárselo solamente cuando tenemos que cocinar, hacer algo, pues aprovechar, porque si no se queda pegada, pero de todo, ahora le tiene ahí una super escuelita, que ellas están súper duras, y yo juego con... Espérate que la cámara, déjame ver si tengo que ajustar esta cámara. Y ella sabe lo que está pasando, ya como que ella piensa del cambio, ¿le gusta? Ella sabe que está pasando algo. Déjame arreglar algo aquí. Dale. Que fíjate, después de tanto tiempo, ahora como que flaqueó algo. Sí, ella sabe. Aquí estoy yo. Nada, la otra cámara, la cámara buena como que pasamos el video, pero ella sí, mano, nosotros. Ella de repente dice coronavirus, dice cosas así, me da una pena. Y pregunta, pero la ha manejado bastante bien porque la hemos mantenido entretenida y después le hacemos juegos de pintar para que como que siga las rayas, cogimos vasitos de estos, los de Aníbal, los vasitos estos rojos de Bebelata, y le tiramos como que bolitas, para que ella, como para jugar con las destrezas. Nada, tenemos un montón de juegos que hemos leído por ahí que han funcionado, así que ella está bajo control, no la está llevando tan mal, yo creo. Pero la sacamos al patio aquí. Y nada, tratar de que no se aburra. No se ha aburrido mucho, yo creo. Qué bueno. Digo, y así aprovechan ahí. Vamos a ver el vaso medio lleno. Pues así tienen la oportunidad. Quizás de otra manera no tendrían la oportunidad de compartir tanto tiempo así con Sophie. Sin así duda. Que aprovechensela. Eso sí. Y nada, y me he puesto... sigo con mi tarea. En vez de leer, lo que hago es que por las noches, porque imagínate... Por las noches me pongo a ver las películas de Marvel, eso te dije, las porquerías del Marvel Cinematic Universe. He visto como 5 o 6, ayer vi Thor 2. Thor está tripiosa. Las que no me gustan, las más mierdas para mí son las de Captain America, en verdad. Pero bueno. Igual que mami, pero para mí las más tripiosas son sí. Las de Thor. Por eso cuando vienen las... No, y Iron Man yo pensé... Me tripé el personaje porque es un personaje... El tipo es un douche, pero ese es parte del personaje. Sí. Y entonces... Y cuando vienen las de Avengers, pues me tripea. Yo creo que hoy me toca una de Captain America. Pero yo te dije que de no gustarme The Office, ya soy una fan de The Office. En eso me he convertido en esta cuarentena, una fan de The Office. Yo nunca lo he visto, pero sé que está nítido. Igual que yo. Te lo juro que siempre todo el mundo me hablaba bien y yo... Siempre veo memes, todo el mundo hablando de The Office. Yo nunca entendía lo que estaba pasando. That's what she said, me imagino que está ahí. Sí, eso mismo, sí. Sí. Y entonces siempre como que lo empezaba y decía, ay, no me gusta el formato de estilo documental, qué sé yo qué. Pero me juqué, sí, súper juqueada. Vi Tiger King, te lo dije en el programa anterior. Lo mencionaste, diablo, pero todo el mundo está pompeado. Esa es la sensación del bloque, así que habrá que verla. Tienes que verla, es una historia bien loca. Ayer es como Don't Fuck with Cats, pero te lo contaron, ¿no? No, me dijeron de qué era, pero no me han contado el detalle. Es una historia súper loca, que es así un what the fuck episodio tras episodio. Unos hillbillies cabrones que... Hillbilly, una cosa súper loca, de verdad. A lo loco, bueno, pues lo haré. ¿Qué más estoy haciendo? Nada, pues mi meta es leerme un libro, al menos, mínimo, terminarme un libro, hacer un rompecabezas de 1000 piezas, ¿verdad? No he empezado y trabajar, adelantar las cosas que tengo que hacer. Parece que esto va para largo, se está hablando de que se puede extender 2 semanas más. Hoy vi en el periódico que algún médico recomendaba que hasta junio, porque se dice que el pico va a ser como que a mediados de mayo, me parece. Así que no sé, vamos a ver qué pasa, Andrés, con todo esto. La preocupación, yo creo que todo el mundo está en las mismas, con los viejos de uno, con los abuelos, abuelas, papás. Sí, no le pregunté. Yo creo que eso es lo más que... No le pregunté a Piña, el pediatra, sobre Sophie y los efectos sobre los niños, pero nada. Le hubiéramos preguntado sobre todo que se contagió. Vi hoy una noticia me parece que el primer contagio de una menor de 10 años, una nena de 4 años se contagió con coronavirus. No sé cómo está, no sé si está en el hospital o qué, me imagino que sí. Pero que ha habido contagios también en niños. Pues nítido, yo creo que es un buen momento para despedirnos. En Andrés, es ¿qué? Este es Amnistía, Edwin, Yupi, 3. Este es como el cuarto en cuarentena, o quinto, yo no sé. Yo creo que es el cuarto. Así que... No sé.
Seguiremos. De aquí, Seguiremos. al paso que va, habrá mucho, así. Así buen que programa. nada. Seguiremos, estaremos al tanto. Ve Tiger Kings para que me cuentes. Trataré, es que si veo todas las del MCU. Son 7, sí, está fuerte, una cosa a la vez, dale. Pues nada, te dejo que por ahí está Sofi. Saludos a Aura y a Sofi. Ahí está Sofi, Aura, que te mando un saludo. Bye. Bye, nos vemos, cuídense. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa, agradecemos nuevamente a Piña por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.